Estimada profesora Rocío, reciba cordial saludo. Somos el grupo 2. Los integrantes somos los siguientes. El que le habla es Lucy Quispe Ramírez, Rocío Bengolea Arana, Flor Mileni Aragón Guamán, Ernesto Velarde Camaqui, Helmut Taboada del Pino, Huber Arturo Lima Alejandro. El contenido. El inciso escogido del artículo 139 de la Constitución Política es el inciso 14. Contenido doctrinario del principio, vulneración del principio, jurisprudencia relevante y conclusión. Inciso escogido del artículo 139 de la Constitución Política. Inciso 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Contenido doctrinario. Artículo 139 son principios y derechos de la función jurisdiccional. Los incisos correspondientes a este artículo contienen normas que a la vez son principios y derechos. Son en total 22 principios o incisos que contienen este artículo, los cuales señalan cada uno de estos principios y derechos. Contenido doctrinario. ¿Qué son principios? Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misma, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, de pensar, conducirnos. Podemos concluir que los principios son las normas rectoras que inspiran la base y el fundamento del ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, son principios las reglas de observancia obligatorias que rige una actividad jurisdiccional encomendada a los jueces. Contenido doctrinario. ¿Qué son los derechos? Si bien la Constitución nos establece específicamente derechos de quien se debe atender, que lo son de las personas que tienen que ver con la administración de justicia como parte interesada. En este sentido, pueden ser invocados mediante la garantía constitucional establecida. Continuamos con la exposición con el señor Ernesto Velarde. Estimado docente, nos toca seguir hablando sobre qué es la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es el poder, facultad o autoridad que tiene el Estado como atribución para administrar la justicia. Los términos, la facultad y atribución, llevan consigo un significado implícito de que el Estado hace aquí y debe entenderse como señala el maestro constitucionalista Alberto Borea, como la sociedad políticamente organizada, cuyo primer elemento lo constituye el pueblo, y que es él, como señala en el artículo 138 de nuestra Constitución, quien le atribuye dicha facultad a través del Poder Judicial. En el contenido doctrinario del inciso 14 hemos dividido en tres partes. La primera dice, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En este capítulo nos habla sobre el principio de defensa de la persona en todos los estados del proceso, que en todos los estados del proceso deben tener siempre hacer el principio de defensa. Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de la causa o la razón de su detención. Aquí se menciona la legalidad que debe primar para la detención de una persona. Esa legalidad que debe ser por escrita y debe estar donde se debe ver la causa y razón expresada por el juez. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección
y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. En esta cápite se precisa sobre la importancia de elegir un abogado defensor desde el primer momento de citación o detención. Es muy importante que el patrocinado cuente con un defensor y establecer estrategia de defensa para cuál es su derecho. La vulneración del principio equivaldría a no contar con defensa técnica y esa es una violación flagrante al derecho de defensa de todo procesado, por lo que es imperante que dicho defensor público actúe de manera diligente a fin de proteger las garantías procesales del acusado imputado y así evite sus derechos que se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. Es por ello que la Corte determina que es sumamente necesario que la institución de la defensa pública adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la defensa de todo procesado. Es decir, que debe contar con defensores idóneos y capacitados que puedan dotar de garantías suficientes para su actuación eficiente e igualdad de armas de poder persecutorio. Ahora continuamos con el señor Arturo Lima. Muy bien, compañero. Ahora, con referente a lo anterior, tenemos como segundo punto una defensa de manera ineficaz. Esta se realiza con una inadecuada preparación del abogado, quien por indiferencia o desinterés vulnera el contenido constitucional protegido. Asimismo, damos a conocer cómo se ejerce una defensa de forma ineficaz por una nula preparación de la defensa, vulnerando así los derechos del imputado. Por ello, se debe tener en cuenta que mediante el proceso inmediato se dificulta la presentación de medios probatorios por el corto plazo establecido en el indicado proceso. Ahora vamos a ver lo que es jurisprudencia relevante. ¿Ya? La Constitución en su artículo 139 del inciso 14 reconoce el derecho de defensa. En virtud de dichos derechos se garantiza que los justiciables en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, civil, mercantil u otro, cualquiera sea la materia del que éste se trate, no puede quedar en estado de indefensión. La situación de indefensión que el programa normativo del derecho de defensa repulsa no solo se presenta cuando el justiciable no ha tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las pretensiones de la otra parte, sino también cuando, no obstante haberse realizado determinados actos procesales destinados a levantar los cargos formulados en contra, en el caso se evidencie que la defensa no ha sido real y efectiva. Ahora vamos a ver un ejemplo en la cual de derecho al debido proceso. El derecho de defensa. Bueno, esta es una resolución con número 06260 del 2005 HC/TC. Este es el 4 de mayo de 2006. El caso es Margie Evelyn Clavo Peralta. En este caso vamos a ver lo que es la Constitución Política del Perú en su artículo 139, el inciso 14, donde reconoce el derecho de defensa. El Tribunal Constitucional considera el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Constituye una de las condiciones indispensables para que en un proceso judicial sea realizado con arreglo al debido proceso. El ejercicio del derecho de defensa de especial relevancia en el proceso penal tiene una doble dimensión, una material referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y la otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones, bien sea lo que es material y formal, el derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de referencia. En ambos casos se garantiza el derecho a no ser prostrado a un estado de indefensión. Ahora, en conclusión, el derecho de defensa no debe ser privado en ningún estado del proceso. Este principio nos refleja la importancia acerca de los cumplimientos de los requisitos mínimos del debido proceso, que se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Toda intervención que resulte en detención debe ser justificada, sin llegar a ser arbitraria. Asimismo, toda persona debe contar con una defensa técnica, abogado, en todo acto procesal, donde tenga participación, a no esté en calidad de indefensión el imputado. Como bien sabemos, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Gracias.